participar con nosotros para que nos explique cómo esta reforma se va o se podría llevar a la práctica en el Perú. Padre, un placer tenerlo aquí. Entiendo que esta reforma entra en rigor el próximo 8 de diciembre. ¿Cuáles son las novedades que incluye? Es decir, si hay dos personas que quieren presentar una nulidad de su matrimonio eclesiástico, ¿qué tienen que hacer? Muchas gracias por la invitación. Buenos días, José. Buenos días. Sí, efectivamente, el día de ayer el Papa Francisco se ha dirigido a todos los católicos del mundo a través de un documento en el cual agiliza y hace breve el proceso de nulidad matrimonial. Y entre las novedades están las siguientes. Por ejemplo, y hablo con experiencia propia porque soy más de 10 años juez en el Tribunal Eclesiástico de Lima y conozco día a día pues las nulidades matrimoniales, ¿no? Por ejemplo, cuando llega una demanda y se inicia el proceso, cada proceso de nulidad lo vemos hasta el día de hoy 3 jueces. Una primera instancia que resuelve tarda un promedio de un año, año y medio. ¿Por qué tanto? Y después incluso hace falta una segunda instancia para que ratifique y verifique lo que se realizó en el primer instancia. Y sumamos otro año o otro año y medio. Claro. Estamos hablando de 2 a 3 años que puede durar un proceso de nulidad matrimonial. Entonces, con estas nuevas leyes eclesiásticas que el Papa Francisco ha dado, está sintetizando que solo lo va a ver un juez. Y además, si ambas partes están de acuerdo con la sentencia, el proceso muere en primera instancia. ¿Y cuánto tiempo nos tomaría entonces? Entonces estamos hablando, conforme a estas leyes, máximo de 1 año y mínimo de 3 meses. Entonces aquí hay una brevedad y una agilización en este proceso que hoy día es largo, incluso engorroso, incluso a veces costoso, ¿no?, en algunos países. El tema de la revolución que se ha titulado, digamos, a nivel mundial sobre los anuncios que ha hecho Francisco, tiene que ver con la concepción misma del matrimonio en el seno de la Iglesia Católica. Uno entendía y sabía que, por lo menos así lo predicaban, que el matrimonio era indisoluble, ¿no? Sí. Entonces, ¿esto cambia? ¿Esta figura cambia con estos anuncios de Francisco? No. Lo que cambia es el proceso de la nulidad matrimonial en cuanto a su brevedad y también en cuanto a su costo. Pero no a las causales, porque cuando el Papa da la noticia ayer, pues usted sabe, la realidad es que la tasa de divorciados cada vez se incrementa más. Y es gente que rehace su vida y encuentra una pareja con la que resulta que dura toda la vida y le gustaría ser bendecida por Dios. Ahora, las causales, ¿cuáles son? ¿Han cambiado o siguen siendo las mismas? Las causales no han cambiado. ¿Cuáles son? Son muchas, pero puedo enumerar algunas de ellas. Por ejemplo, impedimentos. Existen 12 impedimentos para poder celebrar el matrimonio. Y esto se descubre o se estudia en el momento en que los novios van a dar su declaración en el pliego matrimonial antes de casarse, que es la entrevista con el sacerdote, ¿no? Por ejemplo, la edad. Hay una edad mínima para recibir el sacramento. También otro impedimento puede ser el de consanguinidad. En línea recta el matrimonio está prohibido. Por ejemplo, el papá con la hija, claro, o entre hermanos, ¿no? Después otro impedimento es el de rapto. Con la finalidad de casarme con esa mujer o con ese varón, yo la secuestro, la rapto, la llevo a la fuerza, ¿no? Esos casos ya hoy en día son casi nulos, pero es un impedimento, ¿no? Pero usted, que es juez del Tribunal Eclesiástico, ¿qué casos ha revisado, digamos, sobre la base de lo que nos está explicando? Sí, estoy tocando una parte que son los más reiterativos. Hay otra parte, otro grupo de causales que son con referencia al consentimiento y otro grupo de causales que hacen referencia al momento de la celebración, en el cual las condiciones que debe reunir el celebrante, ¿no? Pero me centro en el tema del consentimiento matrimonial, es ahí donde hay mayores causales de nulidad matrimonial. Por ejemplo, el tema de la inmadurez. La inmadurez afectiva para asumir las obligaciones, para asumir el rol de esposo o de padre. Esto necesariamente no hace referencia a la madurez en el ámbito profesional de ese esposo o de esa esposa, porque en el ámbito profesional puede ser exitoso, incluso con buen honor, claro, y buena pero eso fama. es subjetivo. Es subjetivo, y yo le quiero poner un ejemplo porque justo venimos de un caso de violencia hacia la mujer. Si yo me caso ante Dios, celebro mi matrimonio religioso, y resulta que este hombre me golpea a diario,
yo Sí. me quiero divorciar, ¿cabe la posibilidad que yo pueda calificar como inmadurez a un hombre que golpea? Por supuesto, porque ese Ajá. esposo es incapaz para asumir su obligación de esposo, porque él se ha comprometido en el matrimonio a una donación total, y esa donación implica buscar la felicidad Ese es un buen del dato. otro esposo, del esposo o de la Claro. esposa. El hecho de golpear, el hecho de hacerle la vida pues desgraciada o arruinarle en cuanto a su ser de persona, podría ser una causal, porque es inmaduro para asumir esa obligación de Ajá. esposo o de padre. Y bien has dicho que es subjetivo, efectivamente. El juez eclesiástico lo que verifica y estudia es el íter procesal, tomando la declaración a las partes, a los testigos, recogiendo los datos, los testimonios, etcétera, pero también se sirve de peritos, psicólogos, psiquiatras, que dan Es un todo un informe al proceso. respecto, y eso puede ser asumido por el tribunal como prueba para la nulidad matrimonial. ¿Cuánto costaba antes de esta decisión de Francisco hacer este trámite? Aquí en Lima estaba el arancel, así lo llamamos, entre 1.500 a 2.500 soles. Pero cabía la posibilidad de que si las partes demostraban que no estaban en condiciones de pagar, incluso había procesos, causas que eran gratuitas, ¿no? O sea, ya era gratis antes, digamos, a criterio de la Iglesia. Así, efectivamente. Ahora lo que el Papa está pidiendo es que todos los casos se vean gratuitamente y a partir del 8 de diciembre, ¿no? Ya, ahora, perdón, usted ha hablado de ciertos peritajes, ciertos profesionales que respalden el expediente. Efectivamente. ¿Qué es lo que se está agilizando entonces ahora? Es decir, ¿qué va a ser más rápido a diferencia de lo que hacían antes? En el derecho procesal canónico hay unos tiempos. Por ejemplo, si hoy día presentan su demanda una de las partes o dos de las partes para la nulidad matrimonial, y si una de ellas no está de acuerdo y no participa en el proceso, no responde a las citaciones, hay un tiempo que pide el derecho, o sea, hay que esperar 6 Claro. meses como mínimo. Si en 6 meses no responde, no asiste y no hay ninguna justificación, recién se declara nulo en el proceso a la otra parte. O sea, ahí ya tenemos, por ejemplo, 6 meses que se ha perdido. Ahora, todo este tiempo se ha agilizado, ya se ha hecho breve, o sea, al día siguiente de que se ha citado y no ha respondido y se ha verificado que ha llegado y la parte no quiere responder, ya continúa el proceso. Bien, padre, y ya para terminar, insisto en el tema de las causales, en el tema de la inmadurez. Es un caso muy común, el hombre o la mujer que le es infiel a su pareja sistemáticamente, no hay arrepentimiento y no hay marcha atrás. ¿Eso también puede causar como inmadurez y llevarme a la disolución eclesiástica? El matrimonio en la Iglesia Católica es un sacramento, ¿no? Un matrimonio es entre un varón y una mujer para toda la vida. Pero puede haber alguna circunstancia en el consentimiento en el cual se esté excluyendo la donación total, por lo tanto la entrega total a la otra parte. Se está reservando algo que es subjetivo, está excluyendo, por ejemplo, la fidelidad. Y permanece en el tiempo en la infidelidad, pues eso sí es un causal para la nulidad matrimonial, porque estás excluyendo la donación total, la indisolubilidad del matrimonio. Entonces sí sería una causal. Efectivamente, La de hecho es una infidelidad, causal. Ajá. Claro, la violencia. Entonces no es tan cerrada la iglesia como muchos pueden ¿Y pensar. esto que dice un embarazo imprevisto antes de casarse? También es una causal. ¿Por qué? Lo que pasa es que hay un desconocimiento Así es. de la norma procesal. ¿Por qué un embarazo puede ser causal de nulidad? Porque a veces sucede, no todo, pero a veces sucede de que se apresura, se acelera el matrimonio por el qué dirán o por la presión social. Se condiciona el matrimonio. Porque los padres Claro, obligan. obligan, ¿no? Entonces, si tú preguntas a esa novia o ese novio, le dices, si tú no estuvieras embarazada, ¿te casarías mañana o pasado? ¿O esperarías a que nazca esa criatura? Te dirían, esperaría que nazca. O sea, ahí hay un motivo por el cual, por miedo, por temor o por la violencia, está acelerando el matrimonio. Por lo tanto, esa voluntad, esa libertad está condicionada, no es total en el momento del consentimiento y es causal para la nulidad matrimonial. Muy interesante, padre. No Interesante, es hasta padre. que la muerte los separe. Hay situaciones terrenales que Somos seres humanos, lamentablemente pues, ¿no? truncan los matrimonios y hace bien la iglesia en todo caso en abrir la puerta a los fieles para darles opciones. Y ¿no? ¿sabes qué? Ha sido, creo, aleccionador esta entrevista con el padre Gaspar, a quien le agradecemos mucho por su presencia, porque, bien decías, a veces uno pensaba que la iglesia había cerrado sus puertas a cualquier posibilidad de conversar una anulación, porque en verdad hay situaciones que uno no sabe, ¿no? Uno no sabe y probablemente condicionan a uno a terminar en el altar cuando no necesariamente lo ha querido hacer. Así es. Y ya esto es muy personal, testimonio.
cada caso tiene su propia historia y es desgarrador, ¿no? Y la Iglesia quiere administrar justicia, pero también caridad y misericordia. Y en este año la misericordia, el Papa quiere ser más cercano a esas situaciones, a esos esposos que de alguna u otra manera han fracasado en su vida matrimonial y quiere facilitarles para que posteriormente puedan rehacer su vida, Claro, ¿no? Porque claro, lo más probable es que cuando una persona busca la anulación es que quiere casarse con quien verdaderamente cree que es la persona que Exacto. va a acompañarle en el resto de su Así vida. es. Y por otra parte también esa persona quiere acercarse a la comunión, ¿no? Porque a veces la situación del divorcio no le permite Así recibir es. la comunión ni la Así confesión. es. ¿Viven en pecado los divorciados, padre? Los divorciados vueltos a casar, sí, pero los divorciados separados, no, porque como bien han dicho también ustedes que el matrimonio es para toda la vida y mientras no se demuestre lo contrario, tú estás obligado a estar unido a esa parte, ¿no? Entonces los divorciados no son aceptados en la comunión. En la comunión de recibir el cuerpo y la sangre del Señor, pero en la comunión de la iglesia sí están dentro de la iglesia, no es que están excomulgados, ¿no? El padre Luis Gaspar en Buenos Días, Perú. Gracias, padre, por Muchísimas Gracias a ustedes, gracias. buenos estar días. aquí. Son las 7:24 de la mañana, vamos a hacer un